Hola muchachos, para esta ocasión he organizado un video explicativo acerca de los números racionales y su ubicación en la recta numérica. Pues en este caso lo hago de manera muy general, ya que lo que quiero es recordar ciertos conceptos y la ubicación de este tipo de números sobre la recta. Bien, iniciaré pues por mencionar la primera clase de números racionales que conocemos y se llaman los números fraccionarios o las fracciones. Mm, Recordar que la parte de arriba siempre la llamamos el numerador y la parte de abajo la llamamos el denominador. Aquí he puesto dos ejemplos. Primero el 2 cuartos y segundo he puesto al 7 tercios. Mm, Nos damos cuenta pues que la diferencia entre estos dos números fraccionarios está en que en este caso, en el primero, en 2 cuartos, vemos que el denominador es mucho mayor que el numerador. Y a esta fracción normalmente la llamamos propia. En este segundo ejemplo tenemos el denominador mucho más pequeño que el, el numerador, así que esta fracción la llamamos fracción impropia. Vamos con los números decimales. Estos números los distinguimos porque tienen una coma y su parte izquierda la llamamos parte entera y la parte derecha la llamamos parte decimal. A estos números los podemos clasificar en dos por el momento, que se llaman decimal finito. Como su nombre lo indica, la parte decimal pues tiene un número contado de cifras. Después de la coma podemos contarlas y ahí termina, ¿sí? Como por ejemplo el 5,6, el 4,5, el 2,3, el 1,9. Esos serían ejemplos de decimales finitos. Y hay otro tipo de números que se llaman decimales periódicos, en donde su parte decimal tiene un patrón de repetición. Es decir, nosotros después de la coma distinguimos cuál es el número que empieza a repetirse. Y estos no son finitos, son infinitos. Tenemos como ejemplo el 2,34, 34, 34. Distinguimos que el patrón de repetición es el 34. Normalmente se lo escribe de esta manera, ¿sí? Tenemos al 2,47777. Distinguimos el patrón de repetición 7. Siempre va un guioncito, ¿sí?, encima del número que distinguimos como patrón de repetición. Aquí está el 9,24, 25, 25, quiere decir que es el número 9,24, 25 con un guión distinguiendo al 25 como número o patrón de repetición. Estas dos clases de números son números racionales, los dos que acabamos de ver. Hay otro tipo de números que se llaman mixtos, que más adelante los veremos. Bien, iniciemos la ubicación sobre la recta numérica de este tipo de números y vamos a iniciar con las fracciones propias, es decir, cuando el denominador es más grande que el numerador. Recordemos que este denominador sería la partición de la unidad, ¿sí?, de una unidad, y el 2 son las partes que tomo de esa partición. En la recta numérica, entonces, ¿cómo vamos a ubicar este tipo de números? Pues haciendo uso de esto. Primero, cogemos el intervalo 0, 1, esa unidad de longitud la cogemos siempre desde 0 a 1 inicialmente y hacemos la partición según nos indica nuestro denominador. En este caso nos indica que son 4 y hacemos la partición de esta unidad en 4 partes, de las cuales vamos a tomar según nuestro numerador, aquí nuestro numerador 2, 1, 2, y aquí ubicamos nuestra fracción propia 2 cuartos. Ahí está entonces la ubicación para esta fracción propia. Vamos a revisar otro ejemplo. Tenemos otra fracción propia también, denominador más grande que numerador, ¿sí? Para ubicarlo sobre la recta, entonces tomamos nuevamente la unidad de longitud entre el 0 y 1 y la partimos según nuestro denominador, que indica aquí, son 6 partes. Entonces hacemos esas 6 partes del 0 al 1 y tomamos 4, como lo indica acá. 4, 1, 2, 3, 4. Es decir que aquí se ubica nuestra fracción propia 4 sextos.
Bien, pues ya con las fracciones propias nos damos cuenta que simplemente el denominador nos indicará la partición y el numerador será las partes que tomo entre la primera unidad. Eso siempre va a ocurrir así porque son fracciones propias y lo vamos a hacer siempre entre 0 y 1. Vamos a ver qué pasa con las fracciones impropias, es decir, cuando el denominador es más pequeño que el numerador. Para este caso, vamos a hacer lo mismo. Tomamos la unidad de longitud entre el 0 y el 1. Realizamos la partición que nos indica nuestro denominador, 4. Y tenemos que tomar 7 partes, 1, 2, 3, 4. Nos damos cuenta que aquí las partes de la unidad que se deben tomar son mayores y que necesito realizar otra partición. Para eso utilizo la siguiente unidad de longitud entre el 1 y el 2 y la vuelvo a partir en 4 porque nuestro denominador lo indica así. Y seguimos tomando las que nos faltan, 4, 5, 6, 7. Es decir que aquí se ubica nuestra fracción impropia 7 cuartos. Miren que a diferencia de los anteriores ejemplos de las fracciones propias, aquí es necesario realizar la partición del siguiente intervalo, porque es que lo necesitamos así. Siempre vamos a tener las fracciones impropias, el denominador más pequeño que el numerador, entonces vamos a necesitar una nueva partición. Bien, vamos con otro ejemplo. Y aquí tenemos la fracción impropia 9 sextos. De igual manera, para ubicarlo en la recta numérica, tomamos la unidad de longitud entre el 0 y el 1, la partimos en 6 partes que indican nuestro denominador. Vamos a tomar 9, pero como ya sabemos, no nos alcanzan las 9 partes, así que volvemos a hacer la partición en el siguiente intervalo de 6 partes y tomamos las que nos faltan, 7, 8, 9, aquí. Ubicamos nuestra fracción impropia 9 sextos. Si necesitara de la partición de otro intervalo más, pues lo haré tranquilamente y tendré que tomar las partes de la unidad que se necesiten. Bueno, eso con respecto a los números fraccionarios. Ya pasamos a lo que se llaman los decimales, ¿sí? Y decíamos que hay decimales finitos. En este caso, pues los distinguimos por una coma, habíamos dicho, la parte entera, la parte decimal. Primero es identificar que ese número, según la parte entera, nos indica que va a estar en nuestra recta numérica entre el 5 y el 6, porque nuestra parte entera arranca de 5. Y el coma 6, la parte decimal, quiere decir que se mueve un poquito más y entonces estará entre el 5 y 6. Por eso, ahora, a diferencia de las fracciones, nos ubicamos en ese intervalo de 5 a 6. Y ahora, para estos números, lo que hacemos es, similar a lo que vemos en una regla, realizar la partición de ese intervalo en 10 partes. De esta manera. Y aquí ubicamos los números decimales 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7, 5,8, 5,9. Nos queda simplemente verificar dónde se encuentra nuestro número decimal finito. Está aquí, nuestro 5,6. Vuelvo y repito, esto lo podemos ver en una regla. De esta manera muy fácil, pues es la ubicación de los decimales finitos. Vamos con otro ejemplo del 2,3. Según lo que dije anteriormente, nos damos cuenta que dentro de la recta numérica este número se encontrará entre el 2 y el 3, así que me adentro en ese intervalo, lo divido en 10 partes y ubico los números decimales del 2 en adelante hasta el 2,9 y el 3. Lo que me queda es verificar en dónde se encuentra este número decimal finito. Bien, pues eso corresponde a la ubicación de números decimales finitos dentro de la recta numérica real. Voy ahora con
la ubicación de decimales periódicos. Si ustedes observan, la diferencia entre este número y el anterior es que después de la coma no solo hay un número, sino hay muchos números más. Este tipo de decimales decíamos que es periódico porque identificamos un patrón de repetición. Para la ubicación de este tipo de números en la recta numérica, lo que debemos hacer es una aproximación decimal de ese número. Hay dos condiciones aquí, ¿sí? Y la primera es que si la segunda cifra decimal, es decir, después de la coma el segundo número, es igual o mayor que 5, entonces la primera cifra después de la coma se aumenta en 1. Y si la segunda cifra decimal es menor que 5, entonces la primera cifra conserva su valor. Aquí miramos el 2,3434 y observamos que, mirando la segunda específicamente, esta es menor que 5, por lo tanto el 3 se conserva según la segunda regla que está aquí. Se conserva, entonces el número aproximado es 2,3. El resto de cifras se borran. En la segunda cifra solo me sirve para decidir si lo pongo como 2,4 o 2,3. De ahí en adelante, pues la ubicación ya la hacemos como anteriormente habíamos aprendido. Verificamos que está entre el 2 y el 3 en ese intervalo. Hacemos la partición de 10 partes, ubicamos aquí las décimas y verificamos dónde está nuestro decimal 2,3. Pues para este caso lo que estamos haciendo es una aproximación de dónde se encuentra este número. Miremos otro ejemplo. De igual manera, aquí está el 5,5858, vemos que es periódico. Pensamos en que está entre el 5 y el 6. Y para la ubicación en la recta numérica, de igual manera tenemos que hacer la aproximación decimal. Como lo dije anteriormente, verifiquemos aquí el 5,5858. La segunda siempre es esta, la segunda cifra. Después de la coma, primera, segunda cifra, nos indica si lo ponemos este como 5 más 1, o sea 6, o lo dejamos ahí como está. Como este es mayor que 5, entonces nos indica que este número se debe aumentar. Por lo tanto, nuestra aproximación será 5,6 de ese decimal periódico. Vamos a nuestra recta numérica, cogemos el intervalo 5, 6, hacemos la partición, ubicamos cada una de las décimas y finalmente lo ubicamos como aproximación al decimal periódico 5,5858. Bien, pues esta es una pequeña introducción que quiero que ustedes retomen porque son conceptos que ya debemos manejar, pero la idea es que ojalá con este video refuercen ese tipo de conocimientos y en adelante poder continuar con los nuevos contenidos que debemos revisar.